Alumnos, por favor, presenten su tema. Muchas gracias, Jason. Doctora, buenas noches. No, no hay por qué. Doctora, ¿podemos comenzar a exponer? Sí, por favor, inicien. Gracias. Sí, chicos. Ya, doctora, está bien. Ya. Doctora, buenas noches y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que vendría a ser macronutrientes, micronutrientes, su metabolismo y su déficit. Para ello vamos a recordar que los nutrientes se dividían en dos grandes grupos. Los macronutrientes, dentro de ellos encontramos a los hidratos de carbono, proteínas, grasas, y dentro de los micronutrientes encontramos a las vitaminas y a los minerales. Doctora, ¿se observa mi pantalla? Sí se ve, Ahí. Primera diapositiva. pero no se ve en pantalla completa. A ver, a ver. Ya, ahora sí, ¿cambia? Mejor. Ya, gracias. Ya. Entonces, primero, para hablar de lo que vendría a ser el metabolismo, debemos saber qué es el anabolismo. El anabolismo viene a ser un conjunto de reacciones constructoras que parten en sí de moléculas sencillas para así formar una molécula compleja. Por ejemplo, tenemos las formaciones peptídicas, ¿no? De un aminoácido que se une con otro por medio de enlaces peptídicos para así poder formar una proteína. O también como los carbohidratos, ¿no? Que van a estar unidos por moléculas de glucosa. Lo que debemos recordar del anabolismo es que en sí estos consumen energía, por ello, ¿no? Requieren de energía. El otro vendría a ser el catabolismo, que en sí estas van a estar conformadas por reacciones degradativas, de las cuales vamos a partir de moléculas complejas a moléculas más sencillas. ¿Cómo vendría a ser la estructura del glucógeno? Que al degradarse vamos a obtener moléculas de glucosa. Lo principal del catabolismo es que estas van a liberar energía. Entonces tenemos que los nutrientes que contienen energía, como por ejemplo carbohidratos, grasas, proteínas, por medio de lo que vendría a ser el catabolismo, y estas requieren energía, nos van a dar productos finales como lo que vendría a ser el CO2, agua y nitrógeno. En cambio, en las moléculas precursoras, como vendrían a ser los aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y bases nitrogenadas, al liberar energía van a darnos lo que son las macromoléculas celulares, que son proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, ¿cómo es que se da el acoplamiento del catabolismo y anabolismo por el ATP? En sí tenemos que las moléculas simples, tanto glucosa, aminoácidos, glicerol y ácidos grasos, por reacciones anabólicas que transfieren energía del ATP a moléculas complejas, estas van a liberar energía, nos van a dar moléculas complejas como glucógeno, proteínas y aminoácidos. Y estas van a, por reacciones catabólicas que transfieren en sí, ¿no? De moléculas complejas al ATP, nos van a dar moléculas simples como la glucosa, y así se va a dar este ciclo. Entonces vamos a empezar con lo que vendría a ser los carbohidratos. Los carbohidratos, como sabemos, vamos a recordar, su requerimiento diario de estos van a ser de 130 gramos por día, y en azúcares sencillos tenemos que consumir menos del 10%, ¿no? El rango en sí recomendado en la dieta es del 45 al 65% de las kilocalorías van a provenir de este.
Entonces, los carbohidratos vamos a tener tanto los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Dentro de los monosacáridos encontramos a las pentosas y a las hexosas. Dentro de las pentosas tenemos a la silosa, arabinosa, ribosa, y dentro de las hexosas tenemos a la glucosa, fructosa, galactosa y manosa. Los disacáridos ya también van a tener dos uniones, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos a la sacarosa, lactosa y maltosa. La sacarosa va a estar compuesta por una glucosa más una fructosa y la lactosa por una glucosa más una galactosa. En cambio, en los polisacáridos vamos a encontrar a los homopolisacáridos y a los heteropolisacáridos. Dentro de los homopolisacáridos encontramos a las pentosanas y a las hexosanas, y dentro de los heteropolisacáridos vamos a encontrar a las semicelulosas, pectinas. Entonces, ¿cómo es que se dan las vías metabólicas de los hidratos de carbono? En sí, la glucosa viene a ser el principal combustible de la célula, y esta se va a almacenar en forma de glucógeno. Una vez que nosotros, los hidratos de carbono que van a estar presentes en los alimentos, una vez absorbidos, van a ser metabolizados a glucosa y van a tener dos vías. Dentro de ella tenemos a las vías catabólicas y tenemos dos vías, las catabólicas y las anabólicas. Las catabólicas vamos a tener a la glucólisis, que va a ser un proceso en el cual se va a oxidar una molécula de glucosa y se obtiene piruvato y energía. Esta se va a producir en el citosol. Y la glucogenólisis en sí va a degradar el glucógeno almacenado para así nosotros poder obtener glucosa. Dentro de las rutas anabólicas tenemos a la gluconeogénesis, que esta va a ser la síntesis de glucosa a partir de otras moléculas diferentes a las hexosas, como podría ser el lactato o el piruvato. Y la glucogenogénesis, que va a ser la producción de glucógeno a partir de la glucosa como forma de almacenamiento, ¿no? Y estas principalmente se va a dar en el hígado y en los músculos. Entonces vamos a empezar con lo que es la glucólisis. En sí, la glucólisis va a ser un conjunto de reacciones catabólicas, las cuales van a degradar una molécula de glucosa y se va a obtener dos moléculas de piruvato y energía en forma de dos moléculas de ATP. Este proceso se va a dar a nivel del citosol y vamos a tener enzimas reguladoras como la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, que en sí estas van a necesitar del magnesio y del potasio. El piruvato que se va a formar a partir de este ciclo se va a oxidar a acetato en presencia de oxígeno y esta va a entrar al ciclo de Krebs. Luego tenemos a la gluconeogénesis, que esta va a ser una ruta opuesta a la glucólisis, ¿no? Y el piruvato en sí va a ser transportado a la mitocondria. Y en el primer paso que vamos a tener, que es que el piruvato va a pasar a oxalacetato por la piruvato carboxilasa, ¿no? Y también el siguiente paso vendría a ser lo que es, el siguiente paso se va a dar a nivel también del citosol y vamos a tener a la enzima reguladora que viene a ser la 1,6 bifosfatasa, que esta también es dependiente de magnesio, ¿no? Y en sí lo que va a ocurrir es que se tiene que convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa y esta sí pueda pasar al torrente sanguíneo. La enzima glucosa 6-fosfatasa también se va a expresar en los hepatocitos. Ahora, en el hígado, ambas rutas, ¿no? La glucólisis y la gluconeogénesis van a estar reguladas por la enzima fructuosa 2,6 bifosfatasa, que esta va a controlar en sí a la fosfofructoquinasa 1 de la glucólisis y a la fructuosa 1,6 bifosfatasa de la gluconeogénesis. En sí, el exceso de glucosa se va a almacenar tanto en hígado y músculo. Bien, los monosacáridos absorbidos en la dieta, tanto la galactosa, la manosa y la fructosa, también van a entrar a la glucólisis para así darnos lo que es, para obtener así piruvato. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la digestión y absorción de los hidratos de carbono en la dieta. Como sabemos, el almidón viene a ser el principal polisacárido que va a estar presente en los alimentos de origen vegetal, ¿no? En sí, el almidón va a tener una estructura química, la cual va a ser similar al glucógeno, y estas van a estar unidas entre sí por enlaces de tipo alfa. La hidrólisis del almidón en sí lo que nos va a dar son oligosacáridos y disacáridos, por ejemplo, las dextrinas, maltodextrinas y maltosa. La digestión de los hidratos de carbono va a comenzar en la boca, donde va a actuar la alfa-amilasa salival, la cual va a hidrolizar los enlaces alfa-1,4 del almidón, dando lugar a maltosa, maltodextrina y dextrina. A nivel de lo que es el duodeno, también se va a segregar lo que es la amilasa pancreática, que esta también rompe en sí las uniones alfa-1,4, también nos va a dar, y así darnos lo que es la maltosa y maltodextrina.
Y en el intestino lo que vamos a tener es, en el intestino, en sí, en los enterocitos, van a producir varias enzimas, como la sacarasa isomaltasa, la glucoamilasa y la lactasa. En sí, los monosacáridos obtenidos van a atravesar la membrana del enterocito y van a pasar al torrente sanguíneo. Ahora vamos a hablar de lo que son las proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidas entre sí por enlaces peptídicos. En total tenemos 20 aminoácidos que pueden provenir del propio organismo o ser aportados por las proteínas de la dieta. Dentro de los aminoácidos no esenciales tenemos alanina, asparagina, aspartato, arginina, cisteína, glicina, glutamato, glutamina, prolina, serina, tirosina. Y dentro de los aminoácidos esenciales tenemos a la fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, trionina y triptófano y valina. En sí, ambos tipos de aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, van a intervenir en la formación de hormonas, enzimas, neurotransmisores y anticuerpos. Las proteínas van a cumplir diversas funciones, no solo por su aporte energético, por ejemplo, también cumplen funciones fisiológicas, como a nivel estructural, que forman parte de los órganos, aparatos de sostén. También tienen una función de reserva, función metabólica y reguladora. Y también tienen función de reconocimiento y señalización celular, por ejemplo, en el sistema de defensas, como en las inmunoglobulinas, ¿no? Y también van a ser transportadoras de otros nutrientes, como la albúmina, hemoglobina. Bien, su requerimiento diario de estas viene a ser de 0.8 gramos kilogramo día. Vamos a tener proteínas de alto valor biológico dentro de la carne, pescado, huevo, leche, y de bajo valor biológico, principalmente de las legumbres y cereales. Bien, como les mencioné, existen en sí 20 aminoácidos que conforman las proteínas. Estos aminoácidos van a hacer cadenas hidrocarbonadas con un grupo, van a ser cadenas hidrocarbonadas conformadas por un grupo carboxilo en un extremo y un grupo amino en el otro, y que la unión de dos o más aminoácidos se conoce como un péptido. Entonces, el primer paso que ocurre es la transaminación. En este tipo de reacciones enzimáticas se va a emplear una enzima que vendría a ser la aminotransferasa, la cual en sí nos va a transferir el grupo amino del aminoácido y lo va a ceder a lo que vendría a ser el alfa-cetoglutarato, y esto va a estar dado mediante la piridoxilfosfato. Ahora debemos recordar que hay dos enzimas transferasas que tienen un importante significado clínico. Tenemos, por ejemplo, la alanina transaminasa, que está principalmente, alanina transaminasa o glutamato piruvato transaminasa, la TGP, que esta principalmente la vamos a encontrar en hígado. Lo que hace esta enzima en sí es catalizar la transferencia reversible del grupo amino del glutamato al piruvato, para así obtener alfa-cetoglutarato y alanina. La otra viene a ser el aspartato transaminasa o glutamato oxalacetato transaminasa o la TGO, que esta la vamos a encontrar en corazón, pulmón, riñón, hígado y cerebro. Y esta enzima en sí cataliza la transferencia reversible del grupo amino del glutamato al oxalacetato, para así formar lo que es el alfa-cetoglutarato y aspartato. El siguiente paso viene a ser la desaminación oxidativa del glutamato, la cual nos va a producir alfa-cetoglutarato y se va a liberar un ion amonio. Este ion amonio va a entrar en el hígado y va a ser eliminado por el ciclo de la urea. La descarboxilación del alfa-cetoglutarato en sí nos da lugar a lo que es la succinil-CoA, y esta va a ingresar al ciclo de Krebs. Bien, entonces aquí es aquí vemos un esquema de cómo es que los aminoácidos van a entrar en el ciclo de Krebs. Por ejemplo, la asparagina y el aspartato en sí ingresan como oxalacetato. La alanina, cisteína, glicina, serina, trionina y triptófano van a ingresar como piruvato, ¿no? Y van a pasar a acetil-CoA y van a entrar al ciclo de Krebs. La isoleucina ingresa como acetil-CoA. La leucina, lisina, fenilalanina, tirosina, triptófano ingresa como acetoacetato. La arginina, histidina, prolina, glutamina van a ingresar como glutamato para pasar así a ser alfa-cetoglutarato, ¿no? Y la isoleucina, metionina, valina, tionina ingresan como succinil-CoA. ¿Cómo es que se da la digestión y absorción de proteínas? La digestión de las proteínas en sí tiene dos fases, una fase luminal y otra fase parietal. Vamos a empezar con la fase luminal. Esta principalmente, como es luminal, se va a producir en el lumen del estómago, y la primera enzima que actúa es la pepsina, la cual es secretada por las células principales de la mucosa gástrica. En su forma inactiva va a estar como pepsinógeno, y esta se va a activar por autocatálisis cuando principalmente vamos a tener un pH ácido, ¿no? Y su máxima actividad va a estar dada cuando tenemos un pH de 1 a 3.
En sí, la importancia de la pepsina viene porque esta en sí prepara la proteína para la acción de las proteasas pancreáticas, y su acción en sí lo que produce son péptidos pequeños que cuando llegan al duodeno, estas favorecen la liberación de las hormonas. Ahora, el páncreas sintetiza enzimas proteolíticas, que estas van a ser dos, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Dentro de las endopeptidasas tenemos a la tripsina, que esta a su vez va a la tripsina, a la elastasa y a la quimiotripsina. Y dentro de las exopeptidasas tenemos a la carboxipeptidasa A y a la carboxipeptidasa B, ¿no? Ahora, la digestión parietal tiene lugar en el enterocito, donde se van a encontrar las enteropeptidasas, que su principal papel es activar al tripsinógeno, que lo va a convertir en tripsina y a su vez va a activar al resto de enzimas simógenas. El jugo pancreático también vamos a encontrar en él las aminopeptidasas y carboxipeptidasas, ¿no? Tanto los dipéptidos como tripéptidos van a atravesar la membrana del enterocito, donde van a sufrir una rotura proteolítica y estos van a pasar a ser aminoácidos libres para así ingresar en el torrente sanguíneo. Bien, los lípidos van a ser estructuras bioquímicamente diferentes. En estas encontramos a lo que es el colesterol, ácidos grasos, tanto saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. También encontramos a los triglicéridos, fosfolípidos, ¿no? Que todos estos van a recibir el nombre de lípidos. Las grasas van a ser altamente eficaces como fuente de energía para el metabolismo, ¿no? 1 gramo de grasa nos aporta en sí 9 kilocalorías y las grasas vendrían a ser un nutriente energético por excelencia, y por ello deben constituir del 30 al 35% del total de las kilocalorías diarias ingeridas. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es el metabolismo de los lípidos. El metabolismo de los ácidos grasos se conoce en sí como lo que es la beta oxidación, la cual se va a producir, este proceso en sí se va a dar a nivel de lo que es la mitocondria, ¿no? Pero antes de ello se debe dar lo que es la activación a nivel del citosol, donde vamos a tener que la enzima, ¿no? En el citosol lo que vamos a ver acá es que se va a unir a la coenzima mediante la acción de la acil-CoA-sintetasa. Entonces, en lo que tenemos en sí en la betoxidación van a ser cuatro reacciones, ¿no? La deshidrogenación, la hidratación, la deshidrogenación y la tiólisis, ¿no? Y que todo esto nos va a generar acetil-CoA y este va a ingresar al ciclo de Krebs. Ahora, el otro vendría a ser otra ruta para la oxidación, viene a ser la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos de cadena impar. Un ácido graso saturado de la cadena impar de carbonos, o sea, su beta-oxidación va a ser similar a la de estos ácidos grasos de cadena par. La diferencia con esta cadena impar es que esta última reacción de tiólisis va a generarnos una molécula de 3 carbonos en forma de propinil-CoA, ¿no? Aparte de los 2 carbonos de acetil-CoA. Entonces, lo que tenemos acá es que el resultado final es la formación de succinil-CoA, para lo cual vamos a tener que va a actuar la biotina como cofactor y también la vitamina B12 van a actuar como cofactores. El otro vendría a ser el metabolismo de los triglicéridos. Los adipocitos no tienen en sí la sinasa del glicerol, por tanto, el precursor para la síntesis de triglicéridos vendría a ser el tejido adiposo, ¿no? Esto nos indica que los adipocitos en sí tienen glucosa para ser oxidada y así poder almacenar ácidos grasos en forma de triglicérido. Entonces, se va a dar la formación de ácido fosfatídico, que es clave para la síntesis de triglicéridos, y a partir de ese ácido fosfatídico se va a formar o sintetizar triglicéridos por acción de las aciltransferasas. Lo otro viene a ser la biosíntesis del colesterol. Como sabemos, el colesterol viene a ser un esterol que se va a encontrar en los tejidos corporales, ¿no? Y se va a encontrar en altas concentraciones a nivel de hígado, páncreas y cerebro. Ahora, constituye en sí parte de la membrana celular, ¿no? Y va a ser el precursor de hormonas esteroides. Va a ser en sí componente esencial de vitaminas, progesterona, testosterona y estradiol, y esta va a ser transportada por lipoproteínas. La biosíntesis del colesterol va a ocurrir principalmente, se va a dar en todos los tejidos, pero esta va a ser más intensa en lo que vendría a ser el hígado, órganos productores de hormonas esteroideas, como la corteza de las glándulas suprarrenales y gónadas. Ahora, en sí el colesterol es sintetizado por enzimas del retículo endoplásmico, tanto liso y del citoplasma soluble.
Vamos a tener aquí 5 pasos. Lo que ocurre es que la acetil-CoA se convierte en 3-hidroxi-3-metilglutaril, ¿no? Y esta se va a convertir a su vez en mevalionato. ¿Dónde está? Ya, acá. El mevalionato se va a convertir en la molécula en moléculas que vendrían a ser el isopropeno y el isopentenil, pirofosfato, con la pérdida de CO2. ¿Ya? Y este se va a convertir en escualeno y el escualeno se convierte en colesterol. Ahora vamos a hablar de lo que son las vitaminas liposolubles. Dentro de ellas vamos a empezar con la vitamina A o retinol. Esta viene a ser una clase, pertenece a los retinoides, como provitamina tenemos a los carotenoides. La vamos a encontrar tanto en fuentes vegetales como animales. Se va a almacenar en células hepáticas dentro del espacio sinusoidal de Dice y se va a excretar por la vía biliar y orina. Su deficiencia de esta en sí lo que nos va a causar es ceguera nocturna, retinopatía, seroftalmia, queratomalacia, inmunosupresión y crecimiento deficiente. La toxicidad en sí se va a dar por el aumento de la ingesta a través de suplementos o medicamentos. Vamos a tener una toxicidad aguda, la cual vamos a ver náuseas, vómitos, vértigo, fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa. Tenemos una toxicidad crónica, en la cual se presenta alopecia, artralgias, piel seca, descamación, hepatoesplenomegalia y también la presencia de pseudotumores cerebrales. Va a tener también efectos teratogénicos, ¿no? Como anomalías faciales, agenesia tímica, anomalías cardiovasculares, y va a generar muerte fetal. La otra vitamina viene a ser la vitamina D o calciferol, que la vamos a encontrar en su forma activa como 1,25-dihidroxivitamina D calcitriol. Tenemos en sí como fuentes aquí al ergocalciferol vitamina 2, D2, que se va a encontrar en setas, alimentos fortificados, ¿no? Como leche, cereales y levadura, y el colecalciferol, como vitamina D3, que este es sintetizado en la piel a nivel del estrato basal, cuando se va a exponer a la luz ultravioleta. Ahora, su almacenamiento va a estar como 25-hidroxicolecalciferol. Esta tiene como funciones el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no? Aumenta la absorción de calcio y fosfato a nivel de intestino y aumenta la reabsorción de calcio a nivel de los riñones. También va a participar en lo que es la estimulación de mineralización y remodelación ósea y también en la reabsorción ósea a niveles altos de vitamina D. Su deficiencia viene a ser dada tanto por la falta de exposición al sol, trastornos de mala absorción, desnutrición, una enfermedad renal crónica o una lactancia materna sin suplementos de vitamina D en niños menores de 1 año o también por inductores del citocromo P450. Y lo que nos va a generar en adultos es la osteomalacia y en niños raquitismo. Ahora, la toxicidad viene a ser dada por una suplementación excesiva o trastornos granulomatosos y nos va a causar una hipercalcemia, hipercalciuria, pérdida de apetito y estupor. La vitamina E, tocoferol, esta pertenece a los tocoferoles, la vamos a encontrar en carne, huevos, aceites vegetales, verduras de hojas. Se va a almacenar en el tejido adiposo, células parenquimatosas de hígado y va a tener una excreción biliar. Tiene como funciones la inhibición de la agregación plaquetaria, proliferación celular y adición de monocitos, también la inhibición de enzimas, inhibición de la transcripción genética y también tiene función antioxidante. Su deficiencia está en sí dado por trastornos asociados con la mala absorción de grasas, defectos en los genes que codifican la proteína de transferencia de alfa-tocoferol y nos va a generar en sí una disfunción neurológica, anemia hemolítica, acantocitosis, debilidad muscular. Su toxicidad está dada por una suplementación excesiva, ¿no? Por ejemplo, en bebés lo que ocurre es un mayor riesgo de enterocolitis, necrotizante, también va a haber una alteración del metabolismo de la vitamina K, lo cual va a aumentar los efectos anticoagulantes, ¿no? De la warfarina y nos va a aumentar el riesgo de hemorragia. Va a haber mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, hemorragias y aumento de mortalidad. La vitamina K o la fitomenadiona, en su forma activa, vitamina K hidroquinasa, esta la vamos a encontrar en vegetales de hoja verde, como vitamina K1, y en huevos, lácteos y carne, como vitamina K2. Esta en sí es sintetizada en pequeñas cantidades por bacterias intestinales y va a ser transportado por las lipoproteínas y almacenado en el hígado. Va a tener una excreción biliar y también a nivel de la orina. Como funciones, va a actuar como cofactor enzimático a nivel de la coagulación y en la formación ósea. Su deficiencia en sí nos va a estar dada por la mala absorción de grasas, insuficiencia hepática, terapia antibiótica prolongada de amplio espectro, por antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, una deficiencia neonatal, ya que en neonatos no va a haber una flora para sintetizar la vitamina K, y también que el hígado es incapaz de sintetizar, ¿no?, la forma activa de la vitamina K, por ende nos va a producir hemorragias.
Su toxicidad en sí es por una suplementación excesiva y nos va a dar lo que es anemia hemolítica, hiperbilirrubinemia, ictericia y carníceros en bebés. Bien, ahora hablando sobre vitaminas hidrosolubles. Siguiente, por favor. Mel, siguiente, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, gracias. Bien, ahora haciendo antes una breve introducción y recapitulando más o menos para ver qué funciones tienen tanto vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Principalmente, tiene 4 funciones, ya sea que pertenezca a liposoluble o hidrosoluble y nosotros lo clasifiquemos. O puede funcionarnos como coenzima, que casi es la mayoría de ellas, y esta principalmente, ¿por qué función de coenzima? Porque nos va a servir, supongamos, para nosotros ir metabolizando ya tanto sean carbohidratos, grasas, proteínas. Otra función que pueden tener puede ser, por ejemplo, la transferencia de protones y electrones, y eso, por ejemplo, nos puede dar la vitamina E, la vitamina K, la B2, la de niacina, el pantoténico o el ácido ascórbico. Por ejemplo, otros también nos pueden funcionar para estabilizar membrana, como por ejemplo tenemos a la vitamina E. Otros nos pueden tener una función tipo hormona, como lo puede ser la vitamina D, que mi compañera ya lo ha mencionado. Entonces, ahora, adentrándonos un poco más a estas hidrosolubles, bueno, ¿cuáles son sus características? Bueno, todas ellas tienen como componente también el nitrógeno, excepto la vitamina C. Hay, ciertas de estas vitaminas que van a ser activas sin transformación previa, y esas, por ejemplo, son la vitamina E, la C y la K. La mayoría de ellas no se van a almacenar, excepto 2. Como ya vamos a ver más adelante, va a ser la vitamina 9 y la vitamina B12, principalmente en el hígado. La B9 acostumbra a almacenarse más o menos de 3 a 4 meses y la B12 ya por un tiempo más prolongado, puede ser de 3 a 4 años, inclusive en otras bibliografías leí que puede ser hasta 7 años. Hay ciertas ventajas también, por ejemplo, cómo se dé su absorción, su eliminación, tanto sea para las liposolubles e hidrosolubles. Por ejemplo, en ese pequeño cuadro vemos, por ejemplo, para las liposolubles. Estas van a principalmente pasar por vía linfática, estas se van a ir a circulación y principalmente como opción, estas tienden a almacenarse, ya mucho más que las hidrosolubles. En cambio, las hidrosolubles, supongamos, cuando estas se absorben, estas pasan a sangre, de ahí se van a tejidos y esa misma característica de ser hidrosoluble va a permitir pues, que esta se elimine, ¿no? Va a impedir o mínimamente va a impedir ese almacenamiento, por lo que estas van a ser mucho menos, es decir, su efecto no va a ser tan tóxico como lo sería para las liposolubles. Bien, bueno, seguimos en el tercer punto. Por ejemplo, los excesos se van a eliminar por orina, como ya les dije, se le va a determinar que su efecto no sea tóxico, por lo cual también, ya que se da este tipo de eliminación, también la ingesta o esta reposición va a tener que ser diaria. Característica también de estas vitaminas es, por ejemplo, que sean lábiles, y como ya les dije, la mayoría funciona como coenzimas. Bien, hablando de la biodisponibilidad ¿a qué nos referimos con biodisponibilidad de las vitaminas? Es que, por ejemplo, que la cantidad inicial que tú encuentras en el alimento, pues tú solo vas a absorber un pequeño porcentaje, ¿no? Ahora, una característica también a tener en cuenta es, por ejemplo, las que se sintetizan, endógenamente. Esta puede ser, por ejemplo, la niacina, que se dice que se puede obtener a partir del triptófano, y, por ejemplo, como la B1, la B2 y la biotina por bacterias intestinales. Respecto a esto, leí, por ejemplo, que a la riboflavina, supongamos, que te puede funcionar inclusive como prebióticos, es decir, que te ayude a aumentar, ¿no es cierto?, esta flora bacteriana importante a nivel del intestino grueso. Si no me equivoco, era respecto a unos bacteroides. Siguiente, por favor. Ya, ahora, bueno, como ya les había hablado inicialmente de esa biodisponibilidad, por ejemplo, lo que tú consumes y lo que tú absorbes, bueno, no es similar, como les había comentado, ¿no? Es decir, que no se aporta, no observes toda la cantidad inicial. Esta puede perderse. Por ejemplo, aquí está comparando, ¿no? Por ejemplo, cuando hay lavado, cocción o inclusive por elevación de la temperatura, ¿quién es el que más se pierde?
el 80% mayormente corresponde a la vitamina C. Quienes se pierden más o menos en un 50% puede ser el ácido fólico, puede ser la tiamina, puede ser la B2, la B6. Y bueno, quienes también pierden, pero más o menos en un 20%, no a comparación de las otras, puede ser la niacina, la B12, el retinol, puede ser la vitamina D, también se menciona la K y la E. Bueno, ahora en el siguiente esquema que podemos ver, bueno, está comparando, ¿no?, todas estas vitaminas, ya sean lipo o hidrosolubles, y nos dice, por ejemplo, quién de ellas, bueno, si es que se acumula, supongamos, en mayor cantidad, tiene mucho mayor grado de toxicidad. La que tiene mucho más riesgo de toxicidad es la A y la D. Bueno, vamos a ir descendiendo. Las siguientes son la vitamina B6, la niacina. Luego tenemos a la vitamina B9, luego tenemos a la vitamina E, la B1, la B2, la B5, 8, 12 y la C. Bueno, ese orden también, ténganlo en cuenta. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, este cuadro que les voy a mencionar, bueno, como ya lo sabíamos en la primera exposición, ya nos han ofrecido estos datos. Estos datos quiero que lo tengan en cuenta para luego ustedes revisarlo, porque prácticamente es un resumen de lo que les voy a ir hablando en los siguientes cuadros. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta aquí es la cantidad requerida, supongamos que ya tanto sean vitaminas liposolubles o hidrosolubles, vamos a ver que tienen en común, ¿no?, que se presenten en ciertos alimentos, como aquí ven, carnes, pescados, huevos, en lácteos, en cereales derivados, en verduras, en aceites y grasas. Y mucho más específico, el cuadro de abajo vemos para las hidrosolubles, que ya les voy a ir narrando cuál de estas son importantes, ¿no?, su requerimiento. Siguiente, por favor. Melanie. Ya, bien. Bueno, respecto a este cuadro, para que no se nos haga un poco tedioso, voy a mencionarles ciertos datos principales que también lo podemos utilizar o podemos razonarlo dentro de nuestro campo clínico, ¿no?, para que sea algo un poco más aplicable. Por ejemplo, respecto a la vitamina B1, que también es conocida como la tiamina, hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que esta vitamina va a ser principalmente inestable, ya que, por ejemplo, no va a soportar un ambiente alcalino. Nos puede soportar grandes temperaturas, por ejemplo, hasta 100 grados Celsius, pero que tú excedas más de los 115 aproximadamente, entonces ya pierde su propiedad prácticamente. Lo que nos importa es que la vitamina B1 puede encontrarse, por ejemplo, en dos formas, en forma libre y las fosforiladas. ¿Y para qué nos importa saber esto? Porque, por ejemplo, en las fosforiladas principalmente se van a encontrar a nivel de la mitocondria. ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque simplemente te van a ayudar a producir esa energía, el ATP. Bueno, otro punto también importante es, por ejemplo, como ya les había mencionado, la mayoría de estas funcionan como cofactor. Ya está más o menos cómo va a ayudar. Va a ser cofactor principalmente del metabolismo de carbohidratos y aminoácidos, principalmente, ¿no? Y también va a intervenir en el metabolismo del ácido pirúvico. Dentro de sus deficiencias, también nos importa mencionar, supongamos que va a producir principalmente como consecuencia el beriberi, Wernicke, Ley, también está relacionado con pacientes alcohólicos. Aquí aclarando, dentro de beriberi tenemos que tener en cuenta 3 puntos, que supongamos se puede presentar, o puede ser, perdón, de tipo beriberi infantil, puede ser de tipo beriberi húmedo y seco. Cuando te hablen de beriberi húmedo, quiere decir que está relacionado con problemas cardíacos. Si te habla de beriberi seco, está relacionado con problemas neurológicos, principalmente parálisis, y eso mucho más predominante a nivel de miembros inferiores. Cuando te habla de un beriberi infantil, esta va a ser la única causa, así podríamos decirle, que va a ser por un déficit nutricional. Y esto inclusive se ve hasta en lactantes, ¿no?, menos de 6 meses. Es por eso que también un dato importante un dato que me parece importante es, supongamos, por ejemplo, cuando tú le administras leche materna, también hay que ver el tipo de, la cantidad más o menos que le estás dando, ¿no?, de B1, ya justamente para evitar, ¿no?, este tipo de problemas. Ahora, otros problemas que también podemos ver depende de su deficiencia,
bueno, son genéricos, ¿no? Puede ser diarrea, vómitos prolongados, quizás también tras una cirugía bariátrica. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, respecto a la B2, bueno, respecto a la B2 o la riboflavina, estas va a soportar temperaturas mucho más altas que la B1. Si bien, bueno, tiene esta característica, va a ser también muy sensible a los rayos ultravioleta, ¿no? Del sol. Por ejemplo, cuando se expone, por ejemplo, la leche, también disminuye en cierta medida su propiedad. Entonces, ¿dónde principalmente se va a dirigir esta riboflavina? Principalmente va a intervenir, supongamos, en metabolismos a nivel del citoplasma, a nivel de intestino, riñón, supongamos, corazón, hígado. La excreción principalmente se va a dar por orina, sudor, también puede ser biliar, excreción biliar, o también por las glándulas mamarias. Entonces, bueno, esto para nuestra aplicación clínica, supongamos, cuando esta riboflavina o sus coenzimas de esta riboflavina se unen, por ejemplo, se añaden en función, por ejemplo, junto con el citocromo P445, va a tener como principal función, supongamos, el metabolismo de los medicamentos y metabolismo también, ¿no es cierto?, de estas toxinas. Por ejemplo, si es que esta riboflavina nos va a funcionar, por ejemplo, como antioxidantes, es principalmente que va a adquirir, supongamos, una forma de glutatión. ¿Y a qué le va a ayudar eso? Porque sabemos que este es principalmente, ¿no es cierto?, protector de radicales libres, entonces le va a ayudar esa función oxidorreducción. Ahora otro, por ejemplo, en las antinas, esta va a ser, supongamos que de las antinas a través de un proceso, ¿no es cierto?, finalmente obtengamos, supongamos, el ácido úrico. Y sabemos que ese ácido úrico también funciona como un antioxidante, ¿no es cierto?, importante. Otros procesos también en los que nos va a intervenir esta vitamina B2 es en la eritropoiesis, supongamos en el catabolismo de la adrenalina, puede ser en la gluconeogénesis, y también va a intervenir indirectamente, supongamos, en el metabolismo de la niacina, piridoxina y la B12. Ténganlo en cuenta eso, especialmente en la B3, porque esta le va a dar una cierta propiedad que ya les voy a mencionar próximamente. Ahora, ¿qué nos sugieren más o menos para adquirir estos requerimientos? Por ejemplo, puede ser consumo, ¿no es cierto?, de hígado, puede ser de leche, puede ser espinacas, brócoli también puede ser. Bueno, esos son principalmente donde se encuentra. Ahora, respecto a la vitamina B3, que esta también se llama niacina o ácido nicotínico, también es como vitamina PP, que significa previene pelagra. Principalmente, ya mejor, esta se obtiene a partir principalmente del triptófano. Nos va a funcionar también va a tener propiedad de coenzima. ¿Y cuáles son esas principales coenzimas? Es la NAT y la NAT-fosfato. Estas van a tener principalmente un papel en la oxidorreducción. ¿Y eso para qué? Supongamos, la NAT te va a intervenir, por ejemplo, para poder obtener una energía a partir, por ejemplo, de carbohidratos, proteínas, grasas, inclusive el alcohol. Y también tiene una función importante para reparar el ADN. Ahora, el NAT-fosfato va a tener una importante función también, ¿no?, anabólica. Ahora, para tener en cuenta es que, supongamos, ¿dónde principalmente estos van a actuar o dónde se van a dirigir para realizar su acción? Puede ser, por ejemplo, a nivel cerebral, en las células hematopoyéticas, a nivel de hígado y a nivel de riñón. Ahora, en la clínica, ¿qué debemos de tener importante? De tener en cuenta. Supongamos que está más relacionado con pelagra, ¿no es cierto? Pero pelagra va a ser en sí la última etapa de déficit, por déficit, de esta vitamina. Entonces, la vamos a distinguir con las 3D, la dermatitis, la diarrea y la demencia. Estos inicialmente, supongamos, pueden presentarse como una dermatitis, luego pueden tener síntomas digestivos, inclusive en casos más complicados pueden tener síntomas neurológicos, ¿no?, que estos se van a manifestar, como yo les había mencionado, con síntomas psiquiátricos también puede presentarse o iniciar también, ¿no?, como si fuera una cefalea. Ahora, ¿dónde principalmente podemos encontrarlo? Bueno, se sugiere de dos formas. Una, supongamos, si es el ácido nicotínico, lo puedes encontrar, por ejemplo, en maní, frijol, haba.
Si es en la forma nicotinamida, lo puedes encontrar, por ejemplo, en productos animales, que es como la carne magra, el hígado, por ejemplo, en carnes de aves de corral o en pescado. Ahora, bueno, hablando ahora de la vitamina B5, y ya, perdón. Ya, ahora hablando de la vitamina B5, también llamado ácido pantoténico. Hay que tener en cuenta también su nombre. Panto significa que esta se debe encontrar en todo lugar, por lo cual es muy difícil que encontremos un déficit de esta vitamina. Es relativamente raro y si es que se da sería por una desnutrición severa. Bueno, como ya les había dicho, eso se encuentra en todo lugar, entonces se encuentra en toda célula asociado, ya sea, supongamos, a coenzima A o si no al ACP. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, estas dos formas te van a ayudar a la formación de ácidos grasos y principalmente de esfingolípidos y los fosfolípidos. ¿Y para qué te sirven esos esfingolípidos, por ejemplo? Es para formar mielina. Y ya sabemos, ¿no? Su importancia. Ahora, en los fosfolípidos, estas, bueno, van a tener importancia porque se van a expresar a nivel, ¿no es cierto?, de la membrana celular. Ahora, por ejemplo, a partir de estos dos compuestos que le dije, que les menciono, supongamos, es para que en un proceso final la célula, supongamos, obtenga esta coenzima A y la acetilcoenzima A, y esas también va a tener importantes funciones, porque, por ejemplo, en la acetilcoenzima A va a ser principalmente, su función principal va a ser que esta genere energía. Por ejemplo, en la intervención de la coenzima A, estas van a ser importantes, supongamos, para la síntesis de colesterol, para hormonas esteroideas, para, supongamos, la formación de acetilcolina, la melatonina, que es importante en el ciclo circadiano, la hemoglobina, y, por ejemplo, para el metabolismo de ciertos fármacos y para el metabolismo de ciertos fármacos y, supongamos, y cierta toxicidad, ¿no?, que se dé a nivel de hígado. Siguiente, por favor. Mel. Mel, siguiente, por favor. Ya la cambié, ¿no, no se cambió? Melanie. Sí se escucha, sí se ve también la pantalla. Yo ya cambié de diapositiva. Melanie. ¿Te escucha? Ya, gracias. Bueno, ahora hablando sobre la vitamina B6, el déficit de esta vitamina también es muy rara. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, la riboflavina también interviene indirectamente para la formación de esta vitamina. Y eso es principalmente, por ejemplo, para la formación de ese PLP que... no, sí, solo que buen rato que lo ha tardado en cambiar. Pero ya está. Gracias. Bien, ahora hablando de... No, sí, ya cambió, solo que demoraste un poco. Pero cambió, está bien, gracias. Bien, ahora, en la vitamina B6, como ya les había mencionado, está también llamada piridoxina. Es importante porque esta se puede presentar en tres formas, pero la más importante es la piridoxal fosfato. Y esta porque
Bien. Ya. Bien, como les decía, la biotina también puede añadirse a estas histonas. La importancia que tiene es, por ejemplo, que interviene en la replicación, en la transcripción, en la proliferación y en la diferenciación celular. Bueno, eso es principalmente lo que debemos tener en claro acerca de la biotina. Ahora, acerca del ácido fólico y de la B12. Principalmente va a haber un punto en donde se van a interrelacionar, y esto es simplemente para poder obtener la síntesis de ese ADN y poder haber una división celular y eso. Bueno, respecto a la B9, bueno, la forma activa va a ser el tetrahidrofolato. Hay que tener en cuenta que esa va a tener una reabsorción a nivel de yeyuno. Su transporte en la sangre va a ser a través de proteínas, y como inicialmente les había dicho, B9 y B12 son las que van a poder almacenarse. En la B9 va a ser de 3 a 4 meses, y en la B12, bueno, va a ser por un periodo más, inclusive años, 3 a 4, inclusive en otros 7. Bueno, como ya les dije, es un proceso interrelacionado, nos sirve para la síntesis de ADN y principalmente, supongamos, porque ese déficit. Supongamos, puede darse en pacientes alcohólicos, puede darse, por ejemplo, por una desnutrición, una dieta restrictiva, por mala absorción, por una resección quirúrgica del ileón terminal, porque es la zona donde se absorbe, como ya sabemos, especialmente la vitamina B12, puede ser a consecuencia de un sobrecrecimiento bacteriano, y, por ejemplo, puede ser también como de ciertos fármacos, como puede ser la metformina y la colchicina. ¿Qué principales, por ejemplo, también consecuencias nos puede dar? Para la B9 puede ser anemia megaloblástica, para la B12 también anemia megaloblástica, y esto también principalmente como consecuencia de síntomas neurológicos, parestesias, disfunción autonómica, daños irreversibles, y también puede tener una glositis. Y hay que tener en cuenta, supongamos, este déficit en pacientes, por ejemplo, vegetarianos. Algo importante también que me estaba olvidando decirles acerca de la B6 es que, por ejemplo, puede haber una reducción también de esta vitamina, por ejemplo, en pacientes que tengan tuberculosis, y, bueno, como sabemos, estas usen isoniazida. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de minerales. Siguiente. Bien, ¿cuáles son las características principales? Es que estas, supongamos, a diferencia de las vitaminas, estas mantienen su estructura, salvo que la pierdan por lixiviación. Todas en sí son importantes, van a representar más o menos de un 4 al 5% del peso corporal, de las cuales, supongamos, el 50% está representado por el calcio, el 25% por el fosfato y el 25%, bueno, por el resto de minerales. Estos no pueden ser sintetizados, entonces se va a requerir una alimentación diaria. Ahora, potencialmente estos sí pueden causar toxicidad, y también estos provocan signos de deficiencia. En el organismo, supongamos, estos se pueden encontrar en estado iónico, en sales y parte de compuestos orgánicos, como lo pueden ser las fosfoproteínas, los fosfolípidos, metaloenzimas, metaloproteínas y las vitaminas. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la clasificación, por ejemplo, estos minerales se van a dividir según la ingesta requerida. Pueden ser en macrominerales, oligoelementos y los ultraoligoelementos. En los macrominerales es principalmente porque requiere más de 100 miligramos al día, en oligoelementos de 1 a 100 miligramos día, y en el ultraoligoelementos menos de 1 miligramo día. Dentro de los macrominerales tenemos el sodio, potasio, el calcio, el cloro, el magnesio y el fósforo. En los oligoelementos tenemos al cobre, el hierro, al flúor, debería decir, al manganeso y al zinc. Y los ultraoligoelementos, bueno, como ya los vamos a ver próximamente, pues, bueno, podemos tener al boro, el cromo, el molibdeno, el níquel. Dentro de los oligoelementos, bueno, se está clasificado también en 3 grupos, pero los que más nos van a importar son los que tienen funciones probadas esenciales. Y es, bueno, todos esos minerales que, bueno, podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Bien, ahora, esta y la siguiente diapositiva también son un cuadro resumen, por ejemplo, donde pueden encontrar las cantidades que se requieren, la absorción
los promotores inhibidores, que eso también vamos a tocar en algunos puntos de algunos de estos minerales. Y en la siguiente diapositiva va a ser los requerimientos, supongamos, o la fuente, perdón, donde se encuentran, ya puede ser de origen vegetal o animal para cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Siguiente. Esos son los dos cuadros resúmenes. Ya bien, ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. En los bueno, tenemos primero los macrominerales. Siguiente, por favor. Principalmente, bueno, vamos a hablar ahora del sodio, potasio, del calcio y del fósforo. Bueno, ahora hablando del sodio, primeramente, esas son las cantidades requeridas, que ya vemos que varían, ¿no? Según edad. Ahora, interrelacionando los dos, van a ser importantes porque estos también van a regular el balance hídrico. Ahora, la única forma de obtener, supongamos, sodio, es la fuente de ingesta va a tener que ser la sal. En actividad biológica, bueno, es uno de los principales osmolitos y va a determinar potencial de membrana. Por ejemplo, otras características también que tiene, por ejemplo, es lograr nivelar, supongamos, ese potencial, lograr obtener, mejor dicho, ese potencial de membrana puede ser también para absorber y transportar ciertos nutrientes, y también importante es mencionar que va a intervenir tanto en regulación de volumen y presión. Se absorbe principalmente a nivel del intestino y luego esta se va a concentrar principalmente a nivel de líquido extracelular. Se elimina principalmente por orina, sudor, heces, el principal regulador es el riñón. El almacén va a ser del 30 a 40%, bueno, va a ser fijado a nivel del esqueleto, y el exceso de puede ocasionarnos una hipertensión arterial. Ahora, a nivel de potasio, las principales actividades biológicas es la integridad celular, la transmisión nerviosa, la contracción celular, el balance del pH sanguíneo, la contracción muscular. Se absorbe el 90% de lo consumido, lo va a regular el riñón, y las principales alteraciones, por ejemplo, cuando en la dieta se consume en menor cantidad, entonces puede estar relacionado con un aumento de la presión arterial, con el ictus, eventos cardiovasculares. Si es que en dietas esto se encuentra elevado, entonces va a estar, por ejemplo, disminuido la presión arterial. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de calcio y fósforo. Como ya habíamos dicho en la primera diapositiva, que el calcio va a ser el más abundante entre ellos. ¿Cuáles son sus principales actividades biológicas? Es, por ejemplo, que sea parte de la matriz ósea o la formación de la matriz ósea, la señalización intracelular, puede también tener función inmunitaria, la contracción y relajación muscular, permeabilidad de membrana, presión arterial, coagulación sanguínea. El exceso de esto, principalmente nos vamos a fijar en que esto puede causarnos estreñimiento, riesgo de cálculos renales, y también puede intervenir en la absorción de otros, por ejemplo, como puede ser el hierro y el zinc. Por ejemplo, ¿qué pasa si hubo otras características, ¿no?, de esas alteraciones? ¿Qué pasa si tenemos o pongamos una hipocalcemia? Eso también puede traernos como consecuencia una mayor excitabilidad neuromuscular, una tetania latente, por ejemplo, excitabilidad neuronal. Dentro de la hipercalemia, supongamos, también puede haber depresión del sistema nervioso, arritmias cardíacas, anorexia, estreñimiento, supongamos calcificaciones también, que es importante recalcar. Ahora, en el fósforo, va a ser considerado como el segundo mineral más abundante. Principalmente el 85% va a estar en nuestros huesos y dientes. También tiene actividad en relación al material genético y también para la formación de ciertos carbohidratos, lípidos y proteínas. Ahora, en su deficiencia, bueno, si es que es dietética, bueno, en sí va a ser, ¿cómo les digo? O sea, no tan frecuente porque principalmente casi la mayoría de los alimentos procesados, bueno, tienen añadido fosfatos. Ahora, en concentraciones altas, bueno, esto también puede estar relacionado es decir, como consecuencia nos puede traer la disminución de este calcio, por tanto la pérdida de masa ósea. Entonces se dice, por ejemplo, que en una dieta la relación de calcio y fósforo, esta debe ser en una relación de 1.3 a 1. Siguiente, por favor. Bien, ahora, hablando de los oligoelementos, bueno, vamos a hablar sobre el hierro, flúor, el cobre, el zinc, el yodo y el selenio. Bueno, vamos a empezar ahora con el hierro. Siguiente diapo, por favor.
Bien. Quizás el hierro sea la deficiencia nutricional más prevalente en el mundo. Porque es importante mencionar, simplemente porque un déficit de esto frecuentemente ya hemos visto que va a ser por un menor requerimiento dietético. Y esto es principalmente a tener en cuenta, supongamos, en aquellas mujeres en edad fértil, en el embarazo y en la lactancia. Ahora, ¿cuáles son las principales actividades biológicas? Es, por ejemplo, es componente funcional de la hemoglobina y mioglobina, es cofactor principalmente para la función redox. También funciona como neurotransmisor. También tiene actividad para la respuesta inmune, la detoxificación a nivel del hígado, hay metabolismo también relacionado a las catecolaminas, la síntesis de hormonas esteroideas y la síntesis de ADN y ARN también está relacionado. Ahora, esto también se va a almacenar a nivel de hígado. El hierro, por ejemplo, hemo, que es de origen animal, se absorbe mejor que el hierro no hemo, que es de origen vegetal. Supongamos y también el exceso de estas, van a estar relacionados con radicales libres y daño oxidativo. Ahora, ¿qué nos importa también saber de eso? Es en qué casos más o menos aumenta su absorción y disminuye su absorción. Por ejemplo, en factores dietéticos, supongamos los que aumenta la absorción, tenemos el ácido ascórbico, supongamos puede ser la absorción a partir de tejidos animales, supongamos cuando consumimos carnes y eso. También el pH gástrico también ayuda para aumentar esa absorción. Ahora, por ejemplo, ¿qué alimentos nos van a disminuir esa absorción? Por ejemplo, pueden ser los fitatos, puede ser el café, té, cacao, vinos. También está relacionado a esta disminución de la absorción, el calcio, el zinc, los fosfatos y las proteínas vegetales. Ahora, ¿qué recomiendan, supongamos, para maximizar esta absorción? Principalmente tomar ácidos cítricos con la comida principal, más o menos en una cantidad de más de 25 miligramos de vitamina C. Por ejemplo, si vamos a consumir carnes o productos de origen animal, que esos principalmente sean en término intermedio, por así decirlo, la carne. Ahora, ¿qué debemos evitar? Va a ser principalmente el té, café, cacao, y es mejor entre horas, ¿no? Porque estos van a tener una disminución de la absorción más o menos en un 30%. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de flúor y cobre. El flúor, nuestra fuente de ingesta va a ser principalmente el agua potable. La actividad biológica va a estar relacionado principalmente con la actividad osteoblástica y la densidad ósea. La deficiencia va a estar asociada a caries dental. La toxicidad, principalmente, no es específico a nivel de tracto gastrointestinal. Inicialmente, luego puede, supongamos, darnos una falla renal y luego, progresar y llegar hasta la muerte. En la toxicidad crónica, principalmente también podemos ver calcificación de ligamentos y tendones o también puede verse una fragilidad ósea y dental. En el cobre, la principal actividad biológica que va a tener es que esta va a ser componente estructural de diferentes enzimas. Esta a nivel de la sangre es transportado unido siempre a una ceruloplasmina. Puede también presentar una hipercopremia natural y eso es principalmente, supongamos si es que se ve en caso de embarazo o estados inflamatorios. Siguiente, por favor. Bien, ahora el zinc. La actividad biológica principal es que va a ser más o menos este componente estructural enzimático de más de 100 enzimas, va a estar relacionado, por ejemplo, a procesos de apoptosis, a reparación tisular, respuesta inmune temprana, actividad de la vitamina A, síntesis de enzimas pancreáticas, mantiene el sentido del gusto, facilitar la cicatrización y el normal desarrollo del feto. Ahora, esta en mayores concentraciones vamos a observar a nivel mucho mayor, a nivel del tejido muscular, que compone un 60%, hueso, glándula prostática y ojos. La deficiencia puede ser disgeusia, respuesta inmune, hipogonadismo, ceguera nocturna, cicatrización defectuosa. Ahora, también en la aplicación clínica, por ejemplo, el zinc está relacionado, supongamos, a que controlemos, o sea,
que se controle, mejor dicho, de cierta forma, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Y eso es por qué? Porque, por ejemplo, el zinc puede tener una actividad, supongamos, antioxidante, pero también se ha visto que el zinc puede modificar ciertas respuestas de la sensibilización en insulina. Entonces, ahí por qué, por ejemplo, puede prevenir o disminuir no los efectos que pueda tener esta diabetes tipo 1 y 2. Ahora, otra de las alteraciones también que se ha visto es la acrodermatitis enteropática. Bueno, esta la vamos a reconocer principalmente porque el paciente va a venir con diarrea, alopecia o dermatitis periorificial o acral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablando del yodo y selenio. Bueno, ¿qué principal actividad va a tener el yodo? Simplemente para la síntesis, esta va a ser requerida para la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, el déficit va a ser relacionado a la alteración, ¿no?, de esa síntesis. Entonces, podríamos tener bocio, cretinismo, retraso mental severo, y eso es lo que determina una alta mortalidad en el infantil. Entonces, las alteraciones del yodo también son consideradas como causas importantes de daño cerebral, y este retraso mental también puede ser o tiene que ser prevenible. Ahora, respecto al selenio, este va a ser uno de los principales también antioxidantes, es considerado antioxidante, mejor dicho, junto con la vitamina E y la glutatión peroxidasa, y también la vitamina C. La fuente de ingesta principal va a ser mariscos, hígado, riñón. La actividad biológica que esta va a tener es principalmente formar parte del componente de las selenoproteínas y así tener la función también de glutatión peroxidasa. Siguiente, por favor. Bien, ahora en ultraoligoelementos vamos a hablar solo del cromo. Siguiente, por favor. Melanie. Bien, bueno, del cromo, la principal actividad biológica va a ser que va a potenciar la actividad de la insulina. Ahora, el déficit, bueno, principalmente lo vamos a ver en pacientes hospitalizados asociado a dieta parenteral. Por ejemplo, por exposición laboral del cromo también podemos tener riesgo de carcinoma broncogénico y úlceras cutáneas. Eso principalmente. Ya. Siguiente, Melanie. Siguiente. Siguiente, Melanie. Se queda un artículo. Ya. El primer artículo en sí se trata de lo que es la nutrición clínica en tiempos de COVID, que esta fue publicada por la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, España. La autora es María Ballesteros y fue publicada en la revista El Elsevier. En sí, como sabemos, estos últimos meses hemos experimentado lo que vendría a ser una situación muy complicada para todos, que es la pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, en la cual hemos tenido en sí que adaptarnos en tiempo récord a sistemas de organización sanitaria, tanto a nivel intrahospitalario como extrahospitalario, ya sea en los servicios y unidades habituales. En sí hemos aprendido nuevos tratamientos médicos y hemos tenido que luchar, ¿no?, con el miedo de cómo en sí atacar este virus. Y en este contexto, la nutrición clínica también ha debido adaptarse a un nuevo escenario. Bien, entonces en el caso de que los pacientes sean ambulatorios, pero que tengan una infección activa, la dieta oral debe estar adaptada para conseguir en sí un enriquecimiento nutricional que permita obtener los requerimientos de energía, proteínas y otros nutrientes en las menores cantidades de alimento posible. En cambio, para los pacientes que requieren un ingreso hospitalario, se ha visto que la estrategia, en sí el abordaje nutricional que se vio es que estos pacientes tienen un alto riesgo nutricional y por ello
están susceptibles a más procesos inflamatorios, ¿no? Y en sí, todo esto también, ellos también van a presentar lo que es hiporexia, disnea y sobre todo dificultades en la alimentación. En sí, los requerimientos nutricionales para estos pacientes se ha estimado, por ejemplo, 25 a 30 kilocalorías, kilogramo peso, ¿no? Y 1.5 gramos de proteína kilogramo día. En sí, para nosotros conseguir estos estándares, debemos plantear esta administración desde que una vez ingresa el paciente, ¿no? Y tiene que estar dado por una dieta de alta densidad nutricional. También se debe considerar lo que es el aislamiento, ¿no? Por lo que también lo que se vio en estos estudios es que se sugiere que a los pacientes se les alcance la bandeja de comida tríptico sobre lo que es la información sobre la nutrición y desnutrición y la suplementación nutricional para fomentar en estos pacientes la adherencia y mejora a la tolerancia de la dieta, ¿no? Ahora, el tratamiento médico nutricional no es estático. Por ello es que cada 48 a 72 horas se debe valorar el cumplimiento de los objetivos terapéuticos y en caso no se alcancen, se debe emplear la nutrición enteral de forma precoz. También la frecuencia de diabetes o hiperglucemia en estos pacientes es muy frecuente debido a que van a estar expuestos a un estrés metabólico, también van a estar expuestos al tratamiento esteroideo. Es por ello que se les debe dar fórmulas hipoproteicas específicas para diabéticos y también estas fórmulas han mejorado beneficios clínicos. También se debe evaluar y monitorizar los niveles de glucosa que deben de tener un objetivo entre 100 a 140 miligramos por decilitro. Y en cuanto a lo que son los pacientes críticos ya también, los que van a estar en la unidad de cuidados intensivos, a ellos se les va a recomendar un incremento progresivo de los objetivos calóricos y proteicos, pero tiene que ser escalonado, ya que primero vamos a darles, va a estar basado en 20 kilocalorías por kilogramo y 1.2 gramos de proteína por kilogramo en los primeros 3 días de ingreso en UCI y 25 kilocalorías y 1.5 gramos por kilogramo a partir del cuarto día y 30 kilocalorías y 1.8 gramos por kilogramo en la fase de recuperación. En sí, esto es lo que nos plantea, ¿no? este artículo. Bien, ahora, el otro artículo trata sobre 2 terapias conocidas, podrían ser efectivas como ayudantes en el paciente crítico infectado en COVID-19. Uno de ellos se trata sobre la ozonoterapia, pero el que vamos a considerar ahora y del que vamos a hablar es acerca sobre la vitamina C. Entonces, en el grupo que ya les había expuesto de las hidrosolubles, ya hemos hablado de todo el complejo del grupo B. Ahora acá específicamente también de forma global y añadido al caso clínico, bueno, vamos a hablar sobre la vitamina C. Bueno, a tener en cuenta para la vitamina C primeramente es que esta se va a reabsorber tanto a nivel oral o también puede ser a nivel intestinal y principalmente en el yeyuno. Y aquí es donde se absorbe más o menos en un 80-90%. Cosa que en sangre vamos a tener, supongamos, las formas de ácido ascórbico o la deshidroascórbico. Una también de sus características es que esta, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado también en uno de los cuadros principales, que es mejor dicho, la que más, esta se destruye a temperaturas altas, ¿no? Y también, bueno, no tiene su función si es que esta se encuentra en un pH, supongamos, alcalino. Ahora, nos importa aquí también hablar, o es mucho más importante hablar sobre sus funciones. Ya habíamos dicho que esta también tiene función de antioxidante y, bueno, también mencionando, esta principalmente, ¿no es cierto?, puede ir contra ciertas especies reactivas de oxígeno e inclusive en pocas dosis tiene esta acción. Pero también algo interesante también que me pareció es que, por ejemplo, que esta vitamina C como antioxidante puede regenerar a otros tipos de antioxidantes. Bien, otra característica también, como ya habíamos visto dentro del hierro, la vitamina C puede ayudar a la reabsorción, ¿no?, de este hierro, principalmente el hierro de origen vegetal. Ahora, otra característica también importante es que esta te va a ayudar a la síntesis del colágeno. También puede ser para la síntesis de noradrenalina, la carnitina, esta carnitina que te va a ayudar, supongamos, a construir ácidos grasos a nivel mitocondrial. Por ejemplo, la disminución de las nitrosamidas, que las nitrosamidas, por ejemplo, son productos finales, supongamos, en la digestión de carnes. Entonces, al disminuir estas, entonces estarían disminuyendo ese efecto carcinogénico que tiene. Ese efecto carcinogénico principalmente se dio, por ejemplo, en cáncer de esófago.
Bien, mm, la clínica, como ya les había mencionado, más relacionada era, ¿no es cierto?, el escorbuto. Y eso porque hay que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, la clínica que va a tener principalmente esta es porque se han debilitado, supongamos, los vasos, el tejido conectivo a nivel de hueso. Y eso es lo que te trae como consecuencia, por ejemplo, una cicatrización lenta, alteración a nivel de, por ejemplo, de cabello, hinchazón de articulaciones, entre otros. Ahora, hablando netamente de este caso, bueno, se ha planteado, ¿no?, que, por ejemplo, esta vitamina C, ya, perdón, eh, bueno, en el artículo nos menciona que, por ejemplo, la vitamina C es como principal agente reductor, y la forma en que esta ha sido utilizada por ahora es, por ejemplo, por vía intravenosa. Otra de las características que nos menciona también de por qué lo hace una terapia efectiva es que, por ejemplo, a partir de ser antioxidante, también funciona como antiviral. A nivel del sistema inmunológico también interviene, por ejemplo, para que esta pueda mejorar la quimiotaxis o para que puedan proliferar células tales como son la célula T y la natural killer. Eso también funciona como antiinflamatorio, y un efecto también que se le ha visto es que estas pueden eliminar líquido alveolar, y esto es principalmente porque ayudan a la activación y a la acumulación de los neutrófilos a ese nivel. Ahora, aquí también aclara parte de su farmacocinética, ¿no? Dice que, por ejemplo, la vitamina C, cuando ésta se absorbe, va a tener su acción intracelular, pero donde también se absorbe, otro lugar principal es, por ejemplo, en el túbulo proximal, túbulo contorneo proximal. Y eso es principalmente por los receptores SBCT1. También puede verse otro tipo de receptores, que es el SBT2, que, bueno, este es principalmente transportador. Entonces, como función, pues tendría a proteger e ir en contra de estas especies reactivas de oxígeno. Ahora, frente a principalmente a paciente COVID, hemos visto que el principal problema es la tormenta de citocinas. Entonces, utilizando la vitamina C que tiene que va a ir contra estas especies reactivas de oxígeno, entonces se ha utilizado a dosis altas, por ejemplo, de 30 a 60 gramos. Estas se van a evaluar, supongamos, la respuesta, o si es que esta requiere, ¿no es cierto?, un ajuste de dosis, principalmente midiendo la interleucina 6. Inicialmente, bueno, se creía, ¿no es cierto?, que podía medirse o ajustarse esta dosis teniendo en cuenta parámetros de la ferritina, pero se ha visto que no es recomendable, ya que, por ejemplo, por la presencia de esta vitamina C, se elevan estos valores. Siguiente, por favor. Bien, ahora el cuestionario. Bien, en la primera pregunta, ¿son antioxidantes? Y ya habíamos visto que, bueno, sí les mencioné que es principalmente el selenio y el glutatión peroxidasa, también junto con la vitamina C. Ahora, respecto a las vitaminas, ¿tiene más riesgo de toxicidad? Lo habíamos visto en el segundo cuadro también de las primeras diapositivas. Y bueno, en este caso la respuesta sería la vitamina A y la vitamina D. Ahora, son oligoelementos con funciones probadas de esencialidad. Ya habíamos visto que esos oligoelementos se dividían en 3 grupos, pero los que nos importaban era justo el de funciones probadas por esencialidad. Entonces la respuesta sería la B. Siguiente, por favor. Esas son tuyas, Miriam. Bien, la otra pregunta es, el intermediario anfibólico al cual confluyen en sí todas las rutas catabólicas, carbohidratos, proteínas y lípidos, es el acetilcoenzima A. La otra pregunta es, la vía metabólica mediante la cual el organismo sintetiza carbohidratos para reserva energética se denomina, la respuesta sería la B, la gluconeogénesis. Eso sería todo. Muchas gracias al grupo número 7. Les felicito a cada uno de ustedes. Han hecho una buena investigación del tema. Nos han podido tocar diferentes aspectos. Asimismo, damos por concluida nuestra clase y bueno, vayan a cenar, que tengan una bonita noche, sigan estudiando. Nos vemos el martes, perdón. Está bien, doctora, muchas gracias. Que tenga buena noche.